Siguiente bloque de conversatorios. Vamos a iniciar recordando que tenemos oportunidad de muchos factores de interacción con la plataforma, con redes sociales. Y Pau, ¿tenemos algunos mensajes que podemos compartir antes de iniciar? Claro que sí, Edgar. En el chat, Pablo Ulises Rodríguez Hernández comenta: es importante reconocer los modelos para hacer planes de incidencia en distintos contextos, el urbano mediante participación y el rural, comunitario o ejidal. También Daniel, a través del chat, nos menciona que el impacto de la sociedad civil organizada en el país es del 3% del PIB en México en el año 2020. Consuelo Castro, a través de Twitter, nos dice: el desafío de las OSC de ejercer su derecho a participar en el espacio público para construir el espacio común, tema del encuentro de CEMEFI. Y en el tablero de mensajes, también en la plataforma, Agustín nos dice que se compromete a compartir y servirle a la sociedad como profesional de la salud y ciudadano. Mi compromiso con ustedes, CEMEFI, para fortalecer y apoyar en sus próximos eventos, y nos felicita. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Pau, por esos mensajes. Los invitamos a seguirnos a través del hashtag Construir el Espacio Común. No se les olvide entrar y compartirnos todas sus impresiones. Perfecto, Billy, buenísimo. Pues vamos a dar inicio a nuestros dos conversatorios que tenemos aquí en Casa CEMEFI, en dos salones, y en la transmisión también, pues el que ustedes hayan elegido. Así que vamos a iniciar presentando el primero de ellos, que se llama Tecnología para el Cambio Social. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a quien conducirá este espacio, que es Ana Francisca Vega Valdés, que es periodista, conductora y politóloga. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. También tenemos la participación de Gastón Wright, asesor senior de Civic House. También está con nosotros Héctor Escamilla Tecalco, director ejecutivo en Movilizatorio. Muchas gracias. Bienvenido, Héctor. Y también tenemos la asistencia de Carlos González Penilla, director en Macaya. Perfecto. Y tenemos el que sigue. Y, sí, cierto, anunciamos también el siguiente conversatorio, sí, porque ya no tendremos otra oportunidad de hacerlo. Este lo va a conducir Gema Push Latorre, coordinadora de rutas para fortalecer en CIESC. Perfecto. Y también está en este conversatorio Tatiana Fraga Díez, directora ejecutiva de Comunalia. Igualmente nos acompañará Luis Alain Zúñiga Hernández, presidente de Ecopil Arte Crea Conciencia. Y finalmente también está Lourdes Morales Canales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, en este muy interesante segundo conversatorio, una mirada crítica hacia las redes, de cómo ser más pares. Así que bueno, pues tenemos dos muy buenos conversatorios, Beli. Así es. Por favor, no olviden las evaluaciones. Por ahí ya vimos que algunos escanean el código. Se los agradecemos mucho. También a quienes nos siguen en línea a través del enlace, clic, y pueden atender las breves preguntas que están ahí respecto al tema que estamos tratando. Así es. Bueno, ¿comenzamos? Pues empezamos. Bienvenidos. Ana Muchísimas Francisca, gracias. adelante. Bueno, pues gracias primero que nada a CEMEFI por organizar este encuentro de colaboración. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. And there's nothing to break me away from you.
ahora sí. Muchas gracias por su presencia. Yo soy David del CEMEFI y vamos a hablar sobre redes. Vamos a hablar sobre los vínculos y lo colaborativo, ¿no? Que bueno, tenemos especialistas de gran trayectoria aquí, que ya cada quien va a hablar desde su lugar, desde su trinchera. Pero bueno, quiero antes que nada hablar sobre lo colaborativo, porque es una palabra que está muy de moda y abramos el espacio colaborativo, hagamos una comunidad colaborativa, pero lo colaborativo y las redes siempre tiene que ver con una complejidad y es un campo espinoso. No es algo sencillo, es algo que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la lucha de fuerzas. Y cuando logramos trabajar en red y generar confianza, los procesos se abren y pueden fluir de una manera increíble. Entonces, vamos a ver ahora de qué manera Comunalia, CIESC, Ecopil y la Red por la Rendición de Cuentas están trabajando procesos de trabajo en red en diferentes territorios. Y bueno, pues ojalá pueda abrirse la conversación después del panel y seguirla más allá de este evento, ¿vale? Entonces, bueno, les presento a Gema Puig del CIESC y del proyecto de Rutas para el Fortalecimiento. Adelante. Gracias. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Y yo voy a moderar un poco el panel de hoy. Como ha comentado David, estará Lourdes de manera virtual y aquí Tatiana y Luis. Entonces, antes de empezar a hablar de los desafíos y las recomendaciones, nos parecía muy relevante preguntarnos por qué es importante trabajar en red. No sé si quieres tomar primero la palabra. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Gema, y muchas gracias al CEMEFI por la invitación pues a colaborar dentro del encuentro de este espacio, ¿no? Siempre es un honor sumar fuerzas, ¿no? Y definitivamente, ¿por qué colaborar? Pues ya lo decía en la mañana Carolina, la directora de Latimpacto, ¿no? Porque podemos hacer más, ¿no? Y yo siempre... algo que escucho mucho cuando hablamos de colaboración es este paradigma de el colaborar para hacer más con menos, pero para mí no funciona de esa forma, y la forma en la que lo visualizamos desde Comunalia, desde la red de fundaciones comunitarias, es para multiplicar, para transformar lo que ya hacemos en algo más grande, ¿no? Desde una perspectiva no de la escasez, que podría ser el colaborar para hacer más con menos, sino desde la abundancia, ¿no? De cómo podemos multiplicar lo que ya hacemos y hacerlo mejor, ¿no? Eso es uno de los componentes principales. Y el otro que me parece sumamente relevante es aprender, ¿no? Aprender unas de otros, poder probar cosas nuevas, ¿no? Y escuchar las perspectivas de diferentes personas y diferentes organizaciones. Y otro tema que es sumamente relevante para Comunalia es la localización de las soluciones, ¿no? Cuando colaboramos, cuando tenemos redes de trabajo nacionales que tienen presencias locales, podemos resolver retos que a lo mejor son comunes, que son retos nacionales, incluso a veces internacionales, como lo es el cambio climático o otro tipo de retos grandes, con soluciones que tienen sentido para las comunidades, para la localidad, para los territorios, ¿no? Entonces yo dejaría esas tres cosas para iniciar. Muchas gracias. No sé si Luis quieras añadir. Hola. Yo soy Luis, soy presidente de una organización que se llama Ecopil. Tenemos 10 años de trabajo y estamos en 22 ciudades del país. Nos dedicamos principalmente al tema de bosques, cuerpos de agua, turismo sostenible y una estrategia nacional de formación de promotores en desarrollo comunitario. Entonces, de ahí parto. El hacer desarrollo comunitario es precisamente trabajar en red. Habemos 4 grandes sectores, más bien 5. Sociedad civil, que somos nosotros, todos los que estamos, y de hecho todos los que forman parte del gobierno, de las empresas, la gente en general, somos sociedad civil. Tenemos a las empresas, tenemos al gobierno como tal, tenemos a la cooperación internacional y tenemos a la academia. Esos 5 grandes sectores forman parte del complejo mundo de la sociedad civil y del cual todos dependemos unos de otros. La academia aporta datos e información científica, la sociedad civil implementamos y desarrollamos también los proyectos y generamos datos también.
el gobierno pues debería de ocupar toda la información académica y de sociedad civil para generar política pública al final y al cabo, leyes, políticas, reglamentos, ya saben, todo ese tipo de cuestiones. Cooperación internacional es eso, la cooperación internacional la que va a hacer que todos los actores se conecten y pues las organizaciones de la sociedad civil que cada uno va a aportar su propio modelo para la generación de nuevos, digámoslo así, el romper paradigmas y generar nuevas formas de colaboración, ¿no? Entonces trabajar en red para nosotros es fundamental. Si nosotros no trabajáramos de esa forma, no podríamos estar haciendo todo lo que está haciendo nuestra organización de la sociedad civil. No estaríamos en este momento dentro de Casas MEFI y pues no tendríamos a gente tal vez aprendiendo, dialogando y compartiendo experiencia, ¿no? Muchas gracias, Luis. Lourdes, ¿querías añadir alguna cosa en esta primera pregunta? Bueno, buenos días a todos y gracias al CEMEFI por la invitación. Los felicito por esta iniciativa más que pertinente de al fin empezar a vernos las caras en el buen sentido y poder encontrar soluciones al difícil contexto que estamos viviendo en el país. Yo nada más sumaría que el trabajo en red protege y esta palabra no es menor cuando existen escasos canales de interlocución y cuando el contexto para que haya cierta autonomía y para escapar al control político de las propuestas, pues me parece que el trabajo en red, no solo redes subnacionales, sino redes nacionales con vínculos internacionales, pues sí permite vencer obstáculos, permite vencer barreras, permite evitar los intentos de cooptación por parte de distintos actores que hemos visto en ocasiones es frecuente, inclusive de intimidación, ¿no? En gobiernos autoritarios. Entonces yo creo que este elemento no es menor en lo que está pasando en América Latina y en otros países. Y Lourdes, ¿podrías profundizar un poco más en este aspecto de proteger? ¿De qué manera se puede proteger a través de trabajo en red? Bueno, se me olvidó mencionar qué hacemos en la Red por la Rendición de Cuentas y qué es la Red por la Rendición de Cuentas. Es un proyecto que surge en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es una organización de organizaciones que inicialmente buscó sumar a instituciones públicas, instituciones académicas y organizaciones sociales que trabajaban en distintos ejes de la rendición de cuentas, pero que lo hacían por separado. Es decir, acceso a la información, monitoreos, vigilancia del gasto, responsabilidad pública. Entonces se crea este conglomerado que hoy lo integran más de 80 instituciones y en este espacio de deliberación pues surgieron distintas propuestas de cambios normativos e institucionales en materia de acceso a la información y combate a la corrupción, básicamente, ¿no? ¿En qué sentido digo que las redes protegen? Bueno, ustedes saben que en las distintas entidades federativas pues hay diversos niveles de desarrollo institucional y diversas capacidades organizativas. Y el trabajo en red logra que en ciertos contextos de represión, de violencia o de cerrazón, pues se logre salir del cerco municipal y estatal para tener una voz más allá del control que puedan tener ciertos actores. Entonces, esa protección también se puede reproducir en contextos en donde hay resistencia por parte del gobierno federal y la interlocución con actores internacionales pues abre puertas, ¿no? De alguna forma estas posibles resistencias se pueden llegar a vencer. No siempre funcionan, pero en ocasiones sí genera simpatía, genera identificación y genera la posibilidad de posicionar temas que tratan de ser silenciados, ¿no? Eso lo diría, básicamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta que me gustaría hacer a los ponentes es sobre qué recomendaciones darían a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar en red. Como ha comentado un poco David, no es fácil, es un tema bien complejo. Entonces, ¿qué recomendaciones a partir de vuestra experiencia? No sé si quieres empezar, Tatiana, desde la experiencia comunal y hay otros espacios en los que estás. Sí, claro que sí, muchas gracias. Y
Y bueno, aquí las recomendaciones, bueno, a mí no me gusta dar consejos no pedidos, y aquí es importante identificar que las redes son tan diversas como sus miembros, como sus personas, ¿no? Entonces esa es la primera recomendación, ¿no? Utilizar la organización que funcione para ese grupo de personas, ¿no? Para ese grupo de organizaciones, porque la diversidad es un reto importante y ya pasaremos a platicar un poco sobre los retos, ¿no? Pero una recomendación que creo que sí es muy importante, o al menos desde mi experiencia dentro de Comunalia, pero también en otras redes en las que participamos, como lo es Pulso OSC, es que requerimos recursos para coordinarnos, ¿no? La colaboración, el trabajo en red no ocurre en el vacío, no ocurre sin que haya personas involucradas, sin que haya recursos financieros disponibles, sin que haya recursos físicos disponibles, ¿no? Eso es súper importante. Hay que invertir para que el trabajo en red funcione, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Comunalia, pues es una red de fundaciones y nosotros somos una organización pequeña, pero que tiene un grupo, un equipo de trabajo que su labor principal es trabajar con las fundaciones comunitarias y coordinarlas, ¿no? Entonces hay recursos de las fundaciones comunitarias y de otros donantes que se invierten para que haya un equipo que pueda atender esa necesidad, ¿no? Otra cosa que es importante reconocer o identificar es que no todas las partes de una red participan de la misma forma, y eso está bien. O sea, hay diferentes tipos de participación y hay que aceptarlos todos, y va a haber quien participe mucho, quien sea parte de un núcleo, ¿no? Ya hablaba también hace un momento Mónica Tapia sobre el impacto colectivo, y cómo en el impacto colectivo uno de los principios es que hay como un grupo más cerrado de trabajo, y hay grupos más amplios de difusión, de trabajo más temporal o espontáneo, y no tanto de trabajo diario, ¿no? Y finalmente, algo que me parece sumamente importante es identificar las disparidades de poder que hay entre las organizaciones que pertenecen a las redes, ¿no? Y aquí les cuento un ejemplo rapidísimo con Pulso, ¿no? Con Pulso OSC somos 12 entidades fortalecedoras y donantes. Son 10 donantes y Comunalia y el Centro de Fortalecimiento en Nuevo León, que somos entidades fortalecedoras, ¿no? En ese sentido, cuando nos reunimos a trabajar temas nuestro interés principal era saber cómo afectó la pandemia a las organizaciones y qué podemos hacer para ayudarlas. Y cuando empezamos a trabajar, pues las organizaciones donantes con más recursos tenían mayor atención o mayores reflectores dentro de la iniciativa, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que decidimos hacer fue estructurar una gobernanza horizontal que nos permitiera a todas participar de la misma forma, poner ciertas restricciones a cómo participamos, ¿no? O sea, cada quien pone una cuota, hay límites a lo que podemos, digamos, dar a la iniciativa, y hay una toma de decisiones horizontal, un trabajo en comités. Entonces, estructuramos una manera de trabajo, una gobernanza que nos permitía atender las disparidades de poder que había entre las entidades, ¿no? Porque teníamos entidades muy grandes, como lo es Nacional Monte de Piedad, que igual Javier lo decía en la mañana, es la entidad que más dona en el país, y teníamos entidades más pequeñas como fundaciones comunitarias, ¿no? Como Fundación Merced Querétaro, que es una fundación local. Entonces, eso nos permitió pues identificar, visibilizar esas disparidades y atenderlas, ¿no? Entonces, esas serían como 3 cosas importantes. ¿Y podrías concretar un poco en qué estrategias desarrollaron para equilibrar estas relaciones de poder? Y también lo que has comentado del segundo punto, de la participación no siempre es igual por parte de todos. Sí, claro, pues digo, en la parte de cómo estructurar y cómo reconocer esas disparidades de poder, lo que hicimos en Pulso fue diseñar un manual de gobernanza, hacer una estructura colaborativa, operativa, ¿no? En donde hay un comité directivo, hay una tesorería, hay grupos de trabajo, ¿no? Hay líderes de esos grupos de trabajo, y tenemos una secretaría técnica, ¿no? Tenemos a una persona que nos ayuda a coordinarnos e invertimos en pagar un sueldo, ¿no? Tener un apoyo, digamos, que nos permita coordinar a la iniciativa, ¿no? Eso fue como la estrategia que hicimos para identificar esas disparidades y poder atenderlas. Y en el segundo punto de la participación es diversa, pues bueno, en Comunalia tenemos fundaciones comunitarias muy grandes, como lo es FECHAC o Comunidad en Nuevo León, y muy pequeñas, como es la Fundación Malinalco, como Merced Querétaro, que ya lo mencionaba. Entonces, el grado de participación y
el tipo de participación que pueden tener dentro de la alianza es diferente, ¿no? Y contribuyen de maneras diferentes. Y como equipo operativo que coordinamos esa alianza, nuestro trabajo es valorar de la misma forma las contribuciones de todas, ¿no? Y poder establecer vínculos entre ellas que les permitan aprender una de otra, siempre reconociendo que hay límites desde los equipos operativos. No es lo mismo tener un equipo operativo de 90 personas a un equipo operativo de 3 para participar, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que identificamos. Muchas gracias. No sé si Luis, ¿quieres añadir algo a los 3 puntos que he comentado de los recursos, de la participación y del poder? Desde vuestra experiencia. Sí está muy completo. Más bien como que puedo contar como ciertas experiencias, ¿no? Realmente uno de los retos principales, tal vez lo compartan las panelistas, es la distribución de los recursos económicos, sobre todo. Porque generalmente en la parte técnica, cada una de las organizaciones pues aportamos como nuestro propio modelo de intervención y eso origina que se hagan proyectos como muy padres. Pero cuando, por ejemplo, nosotros como organización que trabaja en varias regiones del país, hemos tenido muy buenas experiencias con organizaciones locales, la verdad es que hemos aprendido un montón, pero también hemos tenido como otras experiencias en donde como que se siente cierto temor a que una organización más grande pueda llegar a comerse su trabajo y como que no visualizan en realidad que vas más bien como a apoyar, ¿no?, el trabajo de las organizaciones locales. Entonces ahí es donde yo veo un reto muy grande. ¿Cómo compatibilizas pues los recursos y la distribución pues de geográfica para que todos jalen al mismo tiempo? La verdad es que a nosotros sí nos ha costado y por eso es que también estamos aprendiendo mucho de la red de rendición de cuentas de Comunalia para saber pues cómo le han hecho en ese sentido, ¿no? Por lo demás creo que lo dijiste súper completo. Bueno, Lourdes, te han pasado aquí la pregunta, ¿cómo la habéis hecho para redistribuir el poder y el tema de los recursos y la participación? Pues yo creo que podemos identificar qué sirve o qué sirvió en determinados momentos o cuando hay conflictos, ¿no? ¿Qué sirve? La transparencia, la claridad de reglas. Hay que ser sumamente transparente con la fuente de los recursos, con la distribución de los recursos, y creo que los que estamos en estos temas, pues por un tema de congruencia, ahora sí que en casa del herrero no puede haber asadón de palo, ¿no? Entonces hay que abrir la información y abrirse al escrutinio público. Lo segundo es la claridad de la causa. Creo que la claridad de la causa permite identidad y permite posicionamiento. El hecho de estar en red no significa que todos se tienen que convertir en minions y fusionarse con un liderazgo en específico o con un discurso. Una red debe tener la capacidad de procesar las diferencias sin perder la causa o el objetivo principal que se está persiguiendo. Entonces, el respeto a los distintos liderazgos creo que es importante. Es difícil de gestionar, pero es importante, sobre todo en el ámbito de la sociedad civil, donde pues se mueve mucho el capital simbólico, ¿no? Y este tipo de liderazgos que no persiguen poder, sino más bien reconocimiento. También hay que tener un espacio y capacidad de deliberar y procesar las diferencias. Pensar que en una red no va a haber diferencias, pues es pensar que estamos en otro tipo de sociedad. Es parte de la convivencia humana, las diferencias. Y son muy positivas las diferencias porque eso nos permite aprender. Es importante la simetría de información. Yo he visto que las asimetrías son las que causan los desencuentros o los malos entendidos. Y así como debe de haber simetría de información, debe haber simetría de comunicación para que todos se sientan que su punto de vista fue incorporado y se sientan parte del proyecto. Algo que ha fallado, creo, en este contexto es la capacidad de expresar solidaridad. Creo que ha sucedido que en ocasiones algunos de los integrantes de la red pues atraviesan un momento difícil y no siempre se ha logrado expresar la solidaridad como creo que se debiera. Y en el contexto en el que estamos, pues hemos visto
ataques a organizaciones sociales en específico. Hemos visto que han tenido que enfrentar contextos muy adversos y es importante, creo yo, las expresiones de solidaridad. También finalmente la identificación de tipos y capacidades para distribuir los roles y recordar que aunque no todos se involucran con la misma intensidad todo el tiempo, todo suma, todo tiene la capacidad de sumar. Entonces, saber manejar estas diferencias sin excluir me parece que puede ser relevante para lograr que funcione una red. Y has comentado que no hay que forzar la participación, un poco, también lo ha comentado Tatiana, pero de entre forzar y incentivar, ¿hay algunas estrategias que nos podrían recomendar los ponentes? ¿O si están de acuerdo en que se tiene que incentivar la participación de todos los miembros? Pues depende de participar en qué cuestión concreta. Cuando hay momento de definiciones, pues sí, cuando es muy importante que se definan los integrantes para alcanzar un objetivo, pues sí hay que forzar un poquito la mano, ¿no? Sí o no, estás en esta o no, ¿no? Y si no quieren estar, pues también respetar, pues si no es obligatorio. Se supone, y creo que es el principio de cualquier red, que todo el mundo se adhiere de manera voluntaria y convencida. Y si de pronto deja de haber convicción, pues bueno, el mundo es ancho y largo, ¿no? Entonces, creo que en momento de definiciones sí, en otros momentos en donde, por ejemplo, mis colegas seguramente lo han vivido, en donde hay que arrastrar el lápiz y hay que distribuir tareas y de pronto no todo el mundo reacciona igual, pues no pasa nada, siempre habrá algunos integrantes que lo quieran hacer, ¿no? Yo considero que sí es importante incentivar desde sus propias funciones, como dices, pero no nada más desde las redes de sociedad civil, como les digo, o sea, sociedad civil creo que necesitamos salirnos también de la burbuja de sentir que nosotros somos tal vez los expertos o tal vez los que estamos dentro de comunidad, y pensar que el mundo es más amplio y lo que les decía, o sea, está la academia, está la cooperación internacional, está el mismo gobierno, y entonces en la medida que empecemos a trabajar todos en conjunto, yo creo que va a ser más fácil que sí podamos lograr pues a lo que vamos, ¿no? Política pública que se cumpla al final después de todo, ¿no? Ciertamente a nosotros nos ha costado más el diálogo con gobiernos municipales, por ejemplo, que con gobierno federal y estatal, ¿no? Ahí como que hay mucha apertura y como que están dispuestos a entender cómo trabaja sociedad civil y qué recursos podemos aportar, pero a nivel gobierno municipal es donde yo veo el reto, porque ahí sí hay una lucha de poder encarnizada, sobre todo porque ve a la sociedad civil como su competencia, ¿no? Cuando pues tú como sociedad civil eres como el que conoce las necesidades de la población real y entonces puedes aportar como datos que les contribuyan a la mejor toma de decisiones. Yo veo un reto ahí, pero también los puedes incentivar, pues diciéndoles eso, que tienes cierto respaldo de organizaciones un poquito pues de mayor trayectoria, mayor experiencia o tal vez algunas veces hasta recursos, ¿no? Y a tus voluntarios, que también son una red después de todo interna dentro de tu propia organización, pues también darles como esos incentivos de capacitación, no todas las capacitaciones que nos llegan a las organizaciones, porque son enorme la cantidad de oportunidades que hay en sociedad civil, ya lo decía por ahí con un amigo, pues dáselas a tus voluntarios, no todas te las quedes tú como consejo directivo, ¿no? También aprovecha y eso va a distribuir un poquito el poder que se tiene dentro de la misma organización, la identidad y con ello la aportación de ideas, de recursos, de creatividad y de muchas otras cosas. Y en esto de los retos de la interlocución con los gobiernos municipales, ¿qué estrategias habéis desarrollado que pensáis que son exitosas? Lo que les decía, el mostrar como respaldo de cooperación internacional, de organizaciones como CEMEFI, de organizaciones pues nacionales también, de consejos de los que formas parte, porque eso como que les gusta a ellos, como que se pueden levantar un poquito más el ego, porque eso es real, o sea, hay un ego dentro de los gobiernos municipales, de decir, estamos trabajando con esta organización que tiene respaldo de tantos años y que tiene pues respaldo de otras organizaciones, pero también funciona mucho que no solo trabajes con, pues sí, con el presidente o con los consejeros, ¿no?
vincúlate con los regidores, vincúlate con los directores que también pueden ser tus aliados para ir metiendo poco a poco buenas prácticas que estás generando que después se van a transformar a una decisión. Tal vez sería así. Y relacionado con esto de las buenas prácticas, ¿qué tan importante es la sistematización y qué estrategias recomendarías a las organizaciones que quieren empezar a trabajar en red o mantener su trabajo en red? Sí, claro, eso es súper importante, la sistematización de la experiencia, ¿no? Pero también la estructuración de procesos, ¿no? De pronto creemos que trabajar en redes, todo es voluntario y todos tenemos una buena actitud y todo va a salir, ¿no? Y la realidad es que no, tenemos que sistematizar cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, cómo se van a tomar las decisiones, quién nos va a coordinar, cada cuánto nos vamos a reunir, ¿no? Empezar por esa sistematización como muy simple de definir procesos, como les comentaba hace ratito en Pulso, hicimos un ejercicio después del primer año de hacer un manual de gobernanza, ¿no? De estructurar nuestra iniciativa y de entender cuáles eran nuestras responsabilidades como asociados, como socios a la iniciativa, ¿no? Y pues sí, es muy importante después ir monitoreando y sistematizando los procesos, ir reflexionando sobre qué está saliendo bien, qué está saliendo mal, ¿no? Desde Comunalia tenemos una doble función porque somos una alianza, ¿no? Pero también somos una organización de soporte. Entonces, trabajamos con las fundaciones para poder identificar sus necesidades, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que estamos iniciando, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tienen las fundaciones y cómo pueden aprender entre ellas? Y todo ese proceso es un proceso constante de estar levantando información, ¿no? De preguntar, de dialogar, de registrar y de ir midiendo cómo vamos avanzando en el logro de una visión común, ¿no? Al final de cuentas, eso también es algo que motiva la participación. Mientras tengamos una visión común y esa red sume a lo que yo estoy haciendo, sume a lo que puedo lograr y sume a que yo llegue más lejos, pues es una parte importante para participar, ¿no? Pues bueno, me gustaría complementar. La parte de la sistematización también involucra un reto porque, o sea, los indicadores no se pueden quedar hasta el número de personas atendidas o zona geográfica o en nuestro caso arbolitos reforestados. Se tiene que hacer un análisis más profundo que esa sistematización sí te permita comprender como todo lo que está pasando, ¿no? En el caso de nosotros, nivel de infiltración de agua, carbono capturado, comunidades que desarrollan capacidades y ese tipo de cuestiones. Entonces ahí entra otra vez la cooperación y la sistematización. Depende de cómo sistematizas lo más simple que puedas. Eso va a ser como más simple tu análisis y más fácil de entregárselo a las comunidades o a los gobiernos que al final los van a utilizar. Pero sí se necesita como mucho fortalecimiento desde el nivel de indicadores. ¿Cómo hacer que la sociedad civil brindemos los indicadores necesarios para cada uno de los públicos objetivos, ¿no? La comunidad, la organización, el mismo gobierno o la cooperación internacional que te va a ayudar a pues llevar otro tipo de programas a partir de, ¿no? ¿Y los ODS qué tanto ayudan a esta sistematización y a estos indicadores? ¿Los estáis utilizando desde la red? Sí, por supuesto, desde Ecopil. Sí, los ODS yo creo que es un buen esfuerzo. Si bien sabemos que no los vamos a alcanzar de aquí a 2030, eso es un poco grave, pero te sirve que te metas a las metas específicas de los ODS como tal, ¿no? Y hay todavía metas que se desglosan más. En el sector biodiversidad están las metas de Aichi, por ejemplo, que sí te van a servir como indicadores, nada más que esos indicadores los tienes que hacer a nivel local, a nivel nacional, porque los indicadores de los ODS son tan amplios, son a nivel mundial, que cada comunidad tiene su propio contexto. Entonces, la sugerencia es utilicen a los ODS como una guía para que puedan lograr pues lo que están buscando dentro de las propias comunidades. Y bueno, sí. Te preguntaba de qué tanto lo estabais utilizando porque en la investigación que hicimos sobre fortalecimiento, el 42% de las organizaciones no conocían los ODS. Decían que sí los incorporaban en sus procesos de fortalecimiento, pero al hacer la pregunta cualitativa veíamos que no entendían qué era esto de los objetivos para el desarrollo sustentable. Sí, entonces, y se quedaban un poco así en la planificación, pero no se llegaban a aterrizar, ¿no? En los procesos de fortalecimiento, ya no hablemos en los temas de intervención.
Gracias a ti. Lourdes, no sé si querrías añadir algún aspecto en esto de la sistematización o de las buenas prácticas. Sí, en cuanto a las estrategias, creo que hay que pensar que los gobiernos no son monolíticos, aunque vengan del mismo color, la verdad es que son diversas, las prácticas son diversas. Entonces, creo que hay que buscar campeones, hay que irlos a buscar, como bien dice Luis, no irse a las cabezas, sino a los funcionarios. Y hay mucho más gente convencida de la relevancia de la participación ciudadana de lo que podemos imaginar, o por lo menos nosotros nos hemos encontrado con eso, que mientras que a nivel federal puede haber un discurso anti organizaciones sociales, a nivel estatal y municipal hay actores que requieren de esta interlocución y requieren de esta retroalimentación para quitarse como esta ceguera de taller. Ahora, es cierto que no hay una receta única y que los métodos institucionalizados que existían en el sexenio anterior, que muchas veces también se prestaban a la foto y a la simulación, hay que decirlo, ya no se están utilizando tanto, pero sí puede plantearse algo gradual, en algunos lugares hasta experimental, para tener estos acercamientos, estos intercambios y tratar de empezar a abrir puertas de las administraciones a la ciudadanía. Finalmente, los gobiernos lo que se juegan al final es su legitimidad y su desempeño. Entonces, yo estoy convencida de que abrir puertas trae mayores beneficios que cerrarlas, ¿no? Más allá de los discursos oficiales. Entonces, creo que eso en cuanto a las estrategias. En cuanto a la sistematización, me parece que, bueno, yo ahora estoy en la Universidad de Guadalajara, la red se mudó a la Universidad de Guadalajara y trabajamos con una red muy amplia de académicos. Nos sale bien registrar los procesos institucionales, se nos olvida registrar nuestros propios procesos. Entonces, creo que la sistematización de nuestros aprendizajes, pues yo me la paso tratando de convencer a alumnos de que hagan tesis y trabajos. No siempre lo logro, pero creo que más allá de los reportes que tenemos que hacer a las financieras, creo que a veces nos falla esa parte de nuestra propia sistematización de experiencias. Muchas gracias. No sé si quisieras añadir algo en el tema de... Nos hemos saltado la parte de los retos, han ido saliendo. No sé si hay algún reto más que quisieras comentar, Tatiana. Yo solo, o sea, creo que es importante sí poner mucha atención en la diversidad, ¿no? O sea, no solo en la diversidad de sectores, ¿no? Aquí, por ejemplo, Luis pues colabora con diferentes sectores y eso es un reto en sí mismo, pero incluso cuando las redes son de organizaciones, pues también hay muchísima diversidad, ¿no? Entonces creo que esto es también importante reflexionarlo, importante identificarlo. Y siempre como que cuando empezamos una red, cuando empezamos una colaboración, pues tomar sí otras experiencias, pero de pronto basarte demasiado en las buenas prácticas, te pone más presión y muchos más retos que oportunidades, ¿no? Entonces a veces hay que empezar un poco a medir cuáles son las necesidades del grupo, de la red en particular, ¿no? Porque muchas veces caemos en esto de estructurar todo en herramientas, ¿no? Una herramienta para entender el modelo de negocios, una herramienta para entender nuestro modelo de intervención y una herramienta para colaborar, ¿no? Y a veces esos cuadritos lo único que nos hacen es encasillarnos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante reconocerlo y siempre tener esa apertura y flexibilidad para estructurar las cosas de la manera que sea mejor para el grupo. Sí, un poco lo que comentábamos hace un rato, ¿no? El tema de la comunicación, de cómo se genera confianza, ¿no? Y eso sería un poco cuando empiezas una red, que es un poco lo que estamos haciendo desde el grupo de datos de CEMEFI, que estamos varias instituciones y nos estamos tomando ahora el tiempo de conversar y exponer las expectativas que tenemos cada una de las instituciones en esto de la investigación sobre los datos del sector, porque nos encontramos ante la situación de que somos varias instituciones, entre ellas el CIES, que estamos analizando los mismos datos de las donatarias autorizadas, que son la base que tenemos más rica para comprender pues esto de los orígenes
orígenes, los cauces y los destinos de los donativos. Y esto es lo que está pasando un poco, ¿no? Somos varios que estamos analizando los mismos datos, entonces dijimos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para empezar a trabajar de manera colaborativa? Y estamos en los inicios, ahora mismo estamos iniciando conversaciones y viendo el tema de expectativas, el tema de los intereses, ¿no? Y aquí es cómo cada una de las instituciones mantiene su identidad, pero puede aportar y multiplicar lo que está haciendo bueno, de esta manera colaborativa. Y nos encontramos en este punto. Cuando Tatiana ha comentado que hay algunos retos adicionales de trabajar con diferentes sectores, aparte del de gobierno que ya nos has comentado, Luis, ¿qué otros podrías decir? Por ejemplo, con el mundo académico o con la cooperación internacional, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos o recomendaciones y retos? Una pregunta muy amplia. Sí, es muy amplia. Bueno, la verdad es que así como somos personas, pues hay diferentes personalidades. Nosotros, desde una perspectiva tal vez muy personal, como Luis, no como presidente de la organización, he encontrado que en la academia pues existe lo que le denominamos pues vacas sagradas, ¿no? Y que a pesar de que tú demuestras tal vez con experiencia o con datos, si la persona que está arriba en este nivel considera que no es válida tu opinión, muchas de esas investigaciones o mucha de esa recopilación de datos pues se queda ahí, ¿no? Incluso la misma academia, yo cuando fundamos Ecopil hace 10 años, la fundamos precisamente por eso, porque vimos que la mayoría de las tesis de las investigaciones se quedaban en el cubículo del asesor académico o a lo mucho llegaban a la biblioteca pública de la escuela, ¿no? Pero no, esos datos no funcionaban realmente para lo que tú los hiciste, que era pues apoyo a la comunidad. Entonces, en el sector académico sigue pasando eso, o sea, tal vez alguien más tenga otra opinión, pero sigue pasando que la mayoría de los datos se quedan en el cubículo del asesor. Entonces, la academia, para poder trabajar con la academia, pues necesitas también llevarles proyectos sólidos que puedan hacer que lo que van a generar ellos también les contribuya y sea un ganar-ganar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, trabajamos con la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, en donde con ellos hemos encontrado un buen nicho, en donde ellos nos ayudan en el programa de turismo sostenible. Generan señalética, nosotros les damos experiencia en campo a los jóvenes para que ellos puedan diseñar ya un trabajo que les desarrolle experiencia profesional, y nosotros al trabajar con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas generamos esa señalética para que la CONAMP la pueda implementar dentro de sus regiones. Entonces gana la Universidad Autónoma Metropolitana poniendo su logotipo, nosotros ganamos con la experiencia de los jóvenes y un tutor académico que nos entrega una señalética de buena calidad, y hacemos pues la información que generamos desde Ecopil para la diversidad biológica, ¿no? Para que la gente pues comprenda un poquito más y sirva para la comunidad, genere empleos al final. Uh-huh. Entonces ahí como que es una de las experiencias exitosas. Pero cuando empezamos, pues nosotros me acuerdo que fuimos a pedir una carta a la universidad para un premio que en aquel salía, entonces era para jóvenes de cambio climático. Y la universidad nos dijo, sí, pero tienen que reconocer que el grupo es de la universidad y que ustedes tienen nuestro respaldo. Cuando pues, nosotros ya habíamos salido, por ejemplo, de la universidad y ya estábamos teniendo nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces les digo, son como los dos contrastes. En cooperación internacional nos ha pasado que hemos aprendido un montón de formatería y de indicadores y cosas así, pero la verdad es que también es lento. Por ejemplo, llevamos un proceso ahorita con GIZ, en donde llevamos un año trabajando en Veracruz, no han liberado los recursos y nos han pedido 10 veces cambios y cambios y cambios, porque cambian de asesor académico ellos o cambian de asesor de proyecto, y entonces se queda trunco el proceso y entra el otro, trae otras ideas y vuelve a hacer que cambies todo el proyecto. Entonces la comunidad, que es Arroyo Moreno, donde estamos trabajando, es un manglar, pues se está quedando pues ahí en ese proceso parado porque no se pone de acuerdo la cooperación internacional. En el sector de las organizaciones ya lo hemos platicado, la diferencia de opiniones. Y en el sector gobierno, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero siempre nos dicen, no hay recursos, te damos el respaldo, ¿no? Entonces, pues bueno.
Tenemos algunas de las preguntas en el chat. No sé si las podemos ir intercalando en lo que nos queda de conversación. Aquí Geraldine nos pregunta cómo podemos proteger nuestras organizaciones de las redes y usarlas a nuestro favor, de manera correcta, perdón. Sí, Lourdes. ¿Cómo podemos protegernos ¿Cómo de las podemos redes? proteger nuestras organizaciones en las redes y usarlas de manera correcta? Ok. Insisto, teniendo claridad de causa y claridad de reglas de operación. O sea, sí creo que trae muchas más ventajas por todo lo que se dijo, trabajar en colectivo que trabajar individual. Y de hecho, muchos gobiernos y actores políticos son expertos en la cizaña para dividir. Ahí sí, divide, vencerás, sí es algo que se utiliza muchísimo en México. Yo quisiera agregar, ahora sí que por alusiones personales, a lo anterior que acaba de decir Luis, el trabajo con la academia. A ver, o sea, es cierto que la lógica de la academia es muy distinta a la de la sociedad civil, pero precisamente por eso es sumamente complementario. Hay que decir que las vacas sagradas en este sexenio pues están bastante becerreadas, ¿no? No es un buen momento para la academia ahorita, es un momento muy triste y duro para la academia y por lo mismo creo que se pueden generar las condiciones idóneas para generar estas sinergias, zapatero a tus zapatos, los dos pueden hacer papeles totalmente autónomos y reconocidos y al mismo tiempo totalmente complementarios. Yo agregaría en esta parte como de cómo nos beneficia, ¿no?, a las organizaciones trabajar en red. Aquí algo súper importante es participar en las redes en donde identificas que tú tienes un valor para esa red o tu organización tiene un valor para esa red y que esa red tiene un valor para ti, ¿no? Eso es súper importante porque de pronto, pues sí, tenemos esta idea de que colaborar es muy bueno, ¿no? Incluso los propios donantes a veces incentivan de una manera un tanto obligatoria, ¿no? En sus convocatorias, pues si vienen dos organizaciones juntas o si es una red, pues les damos más dinero, etcétera. Y ese tipo de incentivos lo único que hace es que colaboremos por colaborar, ¿no? Y eso es sumamente importante, o sea, identificar qué red, digamos, te da un valor y que tú puedes dar un valor a esa red, ¿no? Eso es muy importante antes de aventarnos a participar en estos espacios y pues identificar, como dice Lourdes muy bien, la visión en común y qué queremos lograr. Has comentado algo muy interesante de los donantes, que pueden ser propiciar la colaboración de manera negativa, pero también habría de manera positiva. No sé si quieres comentar. Yo creo que sí, y ahí eso es uno de los grandes, de las grandes sueños, ¿no?, que tenemos en Pulso OSC. Pulso somos, como les decía, 12 entidades donantes y fortalecedoras. Y uno de nuestros visiones en el largo plazo, porque es complejo hacerlo, es ser un ejemplo de colaboración. O sea, incentivar la colaboración por medio del ejemplo y no por medio de la obligación o los requisitos, ¿no?, dentro de nuestros espacios. Entonces, uno de nuestros como grandes sueños es poder simplificar los procesos de las organizaciones con quienes colaboramos como donantes, ¿no? Por medio de una colaboración más integral, ¿no? Que podamos compartir cierta información y entonces que las convocatorias se vuelvan más simples, ¿no? Que Pulso sea una herramienta para que como nosotros como donantes evaluemos a las organizaciones y entonces ya no les pidamos tantísimos requisitos, ¿no? Y haya más confianza con las organizaciones. Entonces yo creo que la manera de incentivar la colaboración por parte de los donantes es haciéndola, colaborando y poniendo el ejemplo, desde mi punto de vista. Y tenemos otra pregunta que creo que se puede hilar un poco con Luis. Es, de acuerdo con su experiencia, ¿la motivación para conformar una red ha respondido especialmente a partir de problemas comunes? Sería un poco la pregunta, ¿cómo se inició la red de Ecopil y cuáles fueron esos primeros incentivos y motivaciones para empezar a trabajar en red? Porque hemos dicho un montón de desafíos y también hay el tema de los conflictos que ahora entraremos, entonces, claro. Motivaciones. Bueno, nosotros nacimos como una organización comunitaria en Apasco, Estado de México, con la intención de, en aquel entonces, salvaguardar un cerro para que no se vendiera a casas habitacionales, que es un problema común en México.
Entonces, en aquel entonces nosotros teníamos 22, 23 años aproximadamente. Y cada una de las personas que empezamos a colaborar en la organización, pues primero estábamos buscando como desarrollar experiencia profesional porque acabábamos de salir de la universidad, ¿no? Entonces, les estoy diciendo que son problemas comunes, si se dan cuenta, o sea, eso pasa en todos lados. Después, este cerro pues se quería vender, hubo un movimiento comunitario, no fuimos la única organización, fuimos parte tal vez aportando información científica, participativa, talleres de educación ambiental, lo que podíamos, ¿no? Desde nuestras manos. Pero desde ahí empezamos una colaboración con personas de la universidad que conocíamos en aquel entonces. Les dijimos, oye, ayúdanos a brindar una visita guiada, súmate a esta causa. Entonces ellos empezaron a hacer como los talleres con nosotros, las visitas guiadas, los recorridos de interpretación ambiental. Cuando nosotros decidimos continuar trabajando, invitamos a otras personas igual de la universidad, unos eran de Veracruz, otros de Guadalajara, de Ciudad de México y de Hidalgo. Y todos dijeron, es que esto que se está haciendo en Apasco yo lo puedo hacer dentro de mi propia comunidad. Y ahí pues nace el mismo trabajo en red. Primero era muy interno y después pues era como llevarse el modelo de innovación pues a sus diferentes ciudades. Cada una de las personas de la organización pues conoce a otras personas y entonces esto se va haciendo como un boom. Y después sistematizamos los procesos, hicimos 3 programas, el programa de bosques y cuencas para gestión de ecosistemas, el de turismo sostenible para soluciones y empleabilidad y la Estrategia Nacional de Impulso al Talento, donde el mismo modelo de innovación ahora lo replican jóvenes en diferentes regiones, quienes aprenden a través del modelo STEAM, precisamente de ciencia, tecnología e ingeniería, desarrollan capacidades e impulsan proyectos dentro de sus propias comunidades, ¿no? Y bueno, si hablamos de redes en las que participamos, está la misma Red Ambiental Mexicana, el CEMEFI mismo como una red. Participamos en una red muy interesante que se llama AMEBIN, que es la Alianza Mexicana por la Biodiversidad y Negocios, que es el primer, yo creo que uno de los primeros esfuerzos en México por integrar el sector de la biodiversidad a los negocios como tal, y participan empresas muy grandes y organizaciones pues más o menos pues de todos los tamaños. Y bueno, pues es como, a nosotros nos ha funcionado mucho el trabajo en red, el sistematizar, el generar un modelo propio, y por ahí nada más dejo una reflexión. Una vez me dijeron que el hacer eventos no es trascendente, ¿no? Tú puedes hacer miles de reforestaciones y no estás haciendo un cambio, pero cuando generas un modelo de innovación, un modelo de trabajo, un modelo de intervención como tal, se vuelve trascendente y es lo que hicimos. Por eso es que hoy estamos en 22 ciudades. Sí, y esto yo creo que es un aspecto clave que ha comentado antes Lourdes, que para que una red funcione tiene que haber esta solidaridad. Entonces, si la primera experiencia no quiere compartir cómo lo ha hecho o no tiene cómo compartirlo, ¿no? Pues ya no se puede dar esta manera de replicar, ¿no? Pero también sistematizar ese documento y pasártelo. O sea, ofrecerlo, ¿no? O sea, realmente pasar la experiencia y los documentos y todos los materiales necesarios, ¿no? Exacto. Un poco este ejercicio de solidaridad que a veces hablamos y que pensamos que sí hacemos y no, quizá no acabamos haciendo tanto. Lourdes, no sé si te gustaría añadir algo. Pues en nuestro caso fue cuestión de ir a tocar puertas, identificar, hacer un mapeo de actores. Algunos ya nos conocíamos, otros no. Y hicimos un diagnóstico compartido. Eso sirvió muchísimo. Tuvimos varias interlocuciones para Pero que Lourdes, ¿y la motivación cuál fue la motivación original de hacer la red? Pues la duplicidad y la desarticulación, la fragmentación de esfuerzos, tanto institucionales como sociales, como académicos. O sea, cada quien en su rincón haciendo cosas sin mucho impacto. Y creo que también eso sirve al interior de las redes. Sí hay como un espíritu de potenciación de acciones, porque a veces cuando trabajas en solitario, pues te sientes medio loquito, ¿no? Que estás ahí solo, perdido, y que eres el único loco que traes ese tema, y que pues generas a veces un poquito de eco, una notita y nada más, ¿no? Entonces el trabajo en red ayuda y potencia. Entonces sí fue ir a tocar puertas, compartir el diagnóstico, nutrirlo, distribuirlo, sí, ponerlo en blanco y negro, fue necesario distribuirlo y trazar una agenda compartida.
Una agenda que implicó pues distribución de tareas, pero apropiación de la agenda. Entonces, al final ya no era tan relevante quién había colocado el tema 2, sino que todos traíamos esa agenda compartida y un lenguaje compartido. Entonces fue mucho más fácil generar estas interlocuciones y generar los cambios, ¿no? Creo que es otra forma de hacer redes. Hay otras formas que hemos visto en donde hay claridad de causa y varios se juntan en torno a una causa concreta más que una agenda. Y también pues, ha tenido resultados variables, ¿no? A veces exitosos, a veces no tanto. Fiscalía que sirva, seguridad sin guerra, ¿no? Ahí están las causas, todavía no vemos los resultados que quisieran. Una pregunta, David. ¿Ya tenemos que terminar o tenemos 10 minutos más? ¿No aún? Digo, porque la pantalla ha aparecido aquí en la evaluación. ¿Sí? ¿Empezamos el cierre? Bueno, para ir cerrando vamos a comentar algunos de los aspectos que han aparecido y que yo creo que hay como cierto consenso, si no aquí los panelistas me pueden corregir. Y es el tema de empezar con un tema de la comunicación, la solidaridad, de querer compartir. Sería como el listado de recomendaciones que daríamos a las organizaciones que quieran trabajar, ¿no? Y dejar de pensar desde la parte de la escasez, sino que lo que queremos hacer es para multiplicar nuestro impacto desde cada una de las organizaciones. Ver el valor que tenemos nosotros dentro de nuestra organización y qué podemos aportar a la red. Todo el tema de la sistematización de los datos también para desde la red o hacer red y hablar con otros interlocutores. También hemos comentado el tema de que es necesario unos recursos, que estos se pueden buscar incluso de manera conjunta. Esta es un poco la experiencia que estamos haciendo desde el grupo de datos. Queremos buscar los recursos de manera conjunta y a partir de las diferentes tareas y participación que tengamos cada una de las instituciones, ver cómo se hace este reparto de recursos o si estamos todos de acuerdo a partir de un manual de gobernanza, como comentaba Tatiana, de querer hacer una secretaría, ¿no? Y que los recursos se puedan ir por ahí. El tema de la claridad de las reglas, de las expectativas también es muy, muy importante, y el tema de gestionar los conflictos. Aquí, claro, no hemos comentado mucho el tema de los conflictos, pero sí ha ido apareciendo transversalmente el tema de comunicar y de poder ver qué es lo que está detrás, ¿no? Los intereses de cada una de las partes. Y sin más, aquí cerraríamos el panel. Muchas gracias a los panelistas, también al CEMEFI y bueno, y a seguir disfrutando de todas estas charlas. Muchas gracias. Esos espacios en donde podamos intercambiar experiencias, ¿sí? Y también que no nada más se queden en estos espacios, sino empezar a construir puentes en donde podamos realmente platicar lo que está pasando, lo que está haciendo.
Pues muchísimas gracias, gracias Ana, gracias Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos y Sí. gracias a todos ustedes en ambos conversatorios por estar aquí con nosotros. Vamos a recordarles, Sí. Beli, que nos sigan en las redes sociales y pongan el hashtag construir el espacio común con todos los comentarios que tengan respecto de lo que van viviendo, de lo que van rescatando, de los contenidos, y eso nos va a ir haciendo una conversación digital también. Así es, qué importante el tema de la tecnología y de las redes. Esperamos que estamos Importantísimo. tomando nota de todos los tips que nos dan, que están increíbles. Y bueno, ¿qué sigue en nuestro programa? Bueno, pues tenemos ya un receso al cual nos vamos, 15, 20 minutitos cuando mucho, y les rogamos nada más si nos ayudan siempre en los movimientos a Sí. regresar pronto a los salones, a sentarnos Exactamente. rápido y a poder avanzar en nuestro programa para disfrutarlo y aprovechar a nuestros ponentes sobre todo. Muchísimas gracias y nos vemos en un momento más. Nos vemos en unos minutos.
can't be by your side. Not really figured and I just can't be by your side. Not really figured and I just can't be by your side. Not really figured and I just can't be by your side. Not really figured and I just can't be by your side. I wanna sell what you're buying. I wanna feel on your ass in Hawaii. I wanna jet like I'm fucking and flying. Shoot a child in your mouth while I'm lying. Call me by your name. Tell me you love me in private. Call me by your name. I do not care if you lying. Call me by your name. Tell me you love me in private. Call me by your name. I do not care if you lying. Down in the depth of my soul, feeling the loss of control in its spirit, so colorful. If you feel it, then let's go to a place where you belong. Give it strength to carry on. Open your heart, set your mind at ease. Live your life and you'll be free. We gonna rise, rise, rise. Keep on rising, rise, rise, rise.
phone right